momento, hermanos. Nuevamente sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Es un privilegio para mí el poder compartir esta mañana el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para recibir? Amén. Todos se miran muy guapos desde aquí, hermanos. Y damos gracias a Dios que nos permite poder estar en su casa para adorarle. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, voy a invitarles por favor que abran sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 4. ¿Ya lo tienen? Amén. La palabra del Señor dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Oremos. Bendito Dios, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia con un corazón agradecido, Señor, por la bendición que nos das de poder estar en tu casa, reunidos, Señor, para poder adorarte, para poder exaltarte, Señor. Tu presencia ya está en este lugar, Padre Santo, y en esta hora, Señor, pedimos una bendición especial por tu palabra, Señor, que tú la bendigas, Padre Santo. Tú conoces nuestras vidas, nuestros corazones, la necesidad que hay en cada uno de nosotros, Padre. Por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea redarguyendo nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea el que hable en esta mañana, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, también que tú seas quitando todo aquello, Señor, opuesto a tu voluntad, Padre Santo. Reprendemos toda obra del enemigo, Señor, todo aquello, Señor, que se levante en contra de tus propósitos, Padre Santo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo les voy a estar hablando bajo el tema: no descuides tu salvación. El autor de esta carta se dirige a los creyentes judíos que enfrentaban problemas y presiones que los tentaban a abandonar su fe en Cristo, a retroceder al judaísmo. Los judíos, hermanos, ellos vivían todavía bajo la ley. Ellos estaban basados solamente en el Antiguo Testamento. Aunque ellos habían esperado al Mesías durante mucho tiempo, estaban estancados en las formas tradicionales de pensar y de adorar a Dios. Seguir a Cristo era como si rechazaran su legado cultural, sus tradiciones, su manera de pensar y de adorar a Dios. Muchos de los judíos, tenían un buen conocimiento de las escrituras. Muchos de ellos sabían las escrituras, sabían la ley, pero debido a sus dudas, debido
a las persecuciones que había en ese tiempo y a las falsas doctrinas, estaban tentados a volver atrás, a renunciar su fe en Jesucristo y así evitar la deshonra y la vergüenza. Muchos creyentes pensaban que si se quedaban en su estado actual, sin crecer más en la fe en Cristo, o si aún dejaban de asistir a las reuniones cristianas, evitarían las dificultades que vendrían más adelante. Por eso el autor de esta carta les escribe para advertirles que el volver atrás, el retroceder, era aún más peligroso que seguir adelante en el camino de la fe cristiana. Probablemente ninguno de nosotros esté dispuesto a renunciar a Cristo, a negarlo, a contradecir la doctrina. Sin embargo, hay personas que directamente se oponen a Jesucristo. Algunos, por una u otra razón, han descuidado su salvación. Se han ido apartando de la verdad poco a poco. Muchos son indiferentes porque no se han entregado por completo a Cristo o porque no le han dado el valor que Cristo hizo por cada uno de nosotros al redimirnos, al salvarnos de nuestros pecados. Por eso el autor de esta carta nos exhorta. No solamente esta carta era para estos creyentes, esta carta es para nosotros también. Y nos exhorta la palabra, nos da una serie de recomendaciones para no descuidar el camino de la salvación, para que reconozcamos la importancia de vivir aferrados a Cristo, de vivir aferrados a su palabra por medio de nuestra fe en el Evangelio. La primera recomendación que nos da el autor es prestar atención al mensaje de salvación. Y vamos a leer nuevamente el versículo 1 que dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La carta tiene el propósito de exhortar, de estimular a todos los creyentes que están débiles en su fe para que puedan seguir adelante. Los judíos estaban desanimados, ellos estaban tentados a retroceder, pero el día de hoy también hay creyentes débiles en la fe, que ya no quieren seguir adelante por diferentes razones, por diferentes circunstancias. Solo Dios conoce cada vida, pero el día de hoy hay creyentes que también están tentados a retroceder como los judíos. Y es necesario, hermanos, como dice la palabra ahí, que con más diligencia. Esto quiere decir que tenemos nosotros que poner más interés, más intensidad en las cosas de Dios. Tenemos que prestar atención a lo que Dios nos está hablando, a lo que Dios está hablando hoy día a través de su palabra. Pongamos atención, hermanos. Aquellos que se estaban apartando era porque no habían atendido correctamente a lo que Dios estaba revelando a través de su palabra, a través de la voz de Dios. No estaban atendiendo. Por eso este día tenemos que atender a lo que Dios está llamando a nuestras vidas con más diligencia, con más atención. Si usted estaba poniendo atención, ponga más atención.
Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 3, nos dice, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Jesús, hermanos, es el Hijo eterno de Dios, superior a los profetas, superior a los ángeles. Es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es quien vino al mundo como el Dios encarnado para llevar en una cruz el castigo de nuestros pecados. Luego resucitó, sentándose a la diestra de la majestad de Dios, habiendo consumado su obra. Es el que ahora gobierna sobre todo, aún sobre los ángeles de Dios. Esta es la revelación que nosotros como creyentes hemos recibido, que Jesús está por encima de todo y Él es mejor que cualquier cosa en la que nosotros podamos apoyarnos. Este era el mensaje que ese autor quería transmitirle a los judíos. Jesús está por encima de todo. Él es el que ya pagó el precio por tus pecados y Él es mejor que cualquier otra cosa en la que tú puedas apoyarte. De la misma manera para nosotros como creyentes, hermanos, Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados. Él ya nos redimió, ya nos salvó y Él es lo único que nosotros como sus hijos tenemos. Es lo mejor, hermanos, que nosotros podemos recibir como creyentes. Por cuanto en Cristo tenemos perdón de nuestros pecados, por cuanto en Él hemos sido limpiados para ser presentados justos delante de Dios. Nosotros no merecíamos el perdón de Dios, pero Él por amor nos justificó. Por cuanto en Él hemos sido bendecidos para ser guardados por Dios en este mundo hasta heredar las promesas de la salvación. Entonces, hermanos, a la luz de estas verdades, debemos prestar atención a esta gloriosa noticia que llamamos la salvación, que llamamos el evangelio. Un evangelio que se trata de Jesús, de su presencia y su obra en favor nuestro. No prestar atención a esto que hemos oído, no prestar atención a esto que hemos recibido, a esta revelación que hemos recibido a través de su palabra, le estamos quitando una importancia al mensaje tan vital, al único mensaje que salva al hombre de la justicia, de la ira de Dios, porque solamente en Él tenemos salvación. Pero Dios no quiere que solamente nosotros seamos oidores de su palabra, sino que seamos hacedores. Porque qué fácil es escuchar. A veces es fácil oír lo que Dios ha hecho. Es fácil escuchar el mensaje del evangelio de la salvación. Pero a veces es difícil ponerlo por obra en nuestras vidas. Por eso Santiago 1:22 nos dice: mas sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Tenemos que poner en práctica lo que hemos oído, lo que hemos leído, lo que se nos ha enseñado, lo que recibimos cada viernes en la célula. Esa palabra que está siendo transmitida a nosotros, hay que ponerla por obra. Muchos de los judíos seguían la doctrina de Cristo. Eran creyentes, pero no tenían una fe genuina. Un verdadero creyente en Jesucristo puede pasar por diferentes pruebas, por diferentes circunstancias, donde probablemente se puede desanimar. Puede pasar por diferentes situaciones adversas y muchas veces puede llegar el desánimo, pero si se aferra a su fe en Cristo, eso es lo que lo va a sostener para no apartarse de los caminos del Señor. Si no prestamos atención, podemos deslizarnos, como dice la palabra. Y el sinónimo de deslizarse también quiere decir desviarnos del camino, perder el rumbo, perder la dirección. Por eso el autor nos llama a prestar mucha más atención. Presta atención, pon más interés del que estás poniendo. No sea que te desvíes por un descuido. No sea que te vayas deslizando poco a poco. Estas palabras usadas en el texto eran usadas por los marineros y hacen referencia a un barco que está en el puerto, pero que por descuido del marinero, al no poner los amarres al barco, al no tirar el ancla, poco a poco se va alejando del puerto. Y cuando menos se da cuenta, el barco está a la deriva en medio del mar. No sé si usted, hermanos, alguna vez se ha preguntado cómo una simple ancla o un simple amarre en un barco puede sostenerlo. No sé si usted ha visto esos barcos enormes que parecen edificios, que tienen tantos cuartos, que tienen alberca, que tienen no sé cuánta cosa, pero son unos barcos enormes. ¿Cómo esos barcos pueden simplemente quedarse sostenidos por un ancla? Cuando el ancla es arrojada al mar y llega al fondo, el ancla se agarra del suelo marino. El ancla no es tan enorme. El ancla no es una cosa que usted dice, bueno, más grande que el barco. No, el ancla es más pequeña que el barco. Pero cuando cae al fondo del mar, se agarra del suelo marino. El ancla en sí no sostiene al barco solo por estar en el fondo del mar. La función del ancla es como un tipo de agarre, ¿verdad? Cuando se agarra al suelo marino, es como si se estuviera aferrando a él. El ancla tiene en las puntas ciertas espirales o ciertas puntas que con esas se aferra al suelo marino. El ancla en sí por ella misma no puede sostener al barco. Tiene ese diseño específico, unas puntas afiladas para poder penetrar, para poder agarrarse. Y de esa manera se mantiene firme. De esa manera hace que ninguna fuerza de la naturaleza pueda mover al barco. No importa si viene una tempestad, no importa si viene una tormenta fuerte, el barco va a estar firme. ¿Por qué? Porque el ancla está sosteniendo al barco.
es como que esa garra marítima es tan potente que sostiene a un barco gigante gracias a su capacidad de sujetarse a ese suelo marino y resiste todas las fuerzas externas. La advertencia que se nos da a nosotros como creyentes es que no seamos descuidados, que anclemos nuestras vidas en el evangelio que hemos oído, para que el barco de nuestra vida no se aleje del puerto de la salvación y naufrague para siempre en el abismo de la condenación. Si nosotros, hermanos, no estamos anclados en la verdad de Jesucristo, si no estamos anclados en su palabra, fácilmente nos vamos a deslizar, fácilmente vamos a perder el rumbo con las corrientes de este mundo. Y es que no estamos exentos, hermanos. Cada uno de nosotros está expuesto a que poco a poco se pueda ir usted desviando del camino por los problemas de la vida, por las situaciones que usted está enfrentando. Yo no conozco la situación, pero Dios sí la conoce. Por eso Dios está hablando este día para exhortarnos, porque Dios conoce nuestras vidas. Dios conoce cómo muchas veces el mundo nos quiere arrastrar, así como este barco que se descuidó. El mundo nos quiere ir arrastrando y muchas veces te va arrastrando poco a poco, porque cuando ese barco no está anclado, no está bien amarrado, poco a poco las olas lo van jalando, y así son las corrientes de este mundo. A veces nos van jalando poco a poco, y si tú te descuidas, en un momento te vas a dar cuenta que tú ya estás en medio de la mar, que tú ya estás naufragando. ¿Cómo vas a hacer para regresar? ¿Cómo vas a hacer para tomar nuevamente el rumbo? ¿Cómo vas a hacer para nuevamente regresar? Si no estamos anclados en la verdad de Jesús, nos deslizaremos por las corrientes, hermanos. Hebreos 6:19 dice: esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. La protección más grande que tenemos para no desviarnos es tener a Cristo como el ancla y el timón de nuestra vida. El ancla, hermanos, nos sostendrá a la verdad, mientras que el timón nos guiará por la verdad. Pero tenemos que estar firmes. Y en segundo lugar, otra recomendación que nos da el autor es las consecuencias de descuidar la salvación. Hay consecuencias, hermano, para aquel que retrocede atrás, para aquel que descuida su salvación. Y vayamos ahí mismo en Hebreos 2, el capítulo que leímos al principio, del 2 al 3, que dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros? En el Antiguo Testamento, Dios se reveló a su pueblo mediante intermediarios y mensajeros que fueron los profetas y los ángeles. Para los judíos tenía una gran importancia el hecho de que la ley fue dada por medio de los ángeles. La ley fue válida. Todo lo que Dios había prometido por medio de ella fue firme, se cumplió. Pero el pueblo de Israel
de una u otra manera no escucharon ni obedecieron a la voz de Dios y despreciaron los mandamientos y deliberadamente pecaron contra él. Vamos a leer Hechos 7:53. En la Nueva Traducción Viviente dice: deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Imagínense, el pueblo de Israel no apreció la ley, no apreció los mandamientos que Dios les había dado. En Éxodo 32, mientras Moisés recibía las tablas del testimonio, el pueblo se desesperó porque Moisés no bajaba y levantaron dioses para adorarlos. Crearon un becerro de oro. Pronto el pueblo de Israel se corrompió y se apartó de su comunión con Dios. Y Dios le dijo a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Imagínense, el pueblo de Dios que tenía la ley, que tenía los mandamientos de Dios, no la obedecieron, no escucharon la voz de Dios. Pero Dios no pasó por alto el pecado de Israel. Los juzgó de acuerdo a su propia justicia. Eso fue las consecuencias. Dios castigó toda transgresión y desobediencia. Y lo vamos a leer en Deuteronomio 28:15, que dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Pero ¿qué dice al principio? Si no oyeres la voz de Dios, si no prestaras atención a su palabra, si no prestaras atención a los mandamientos. Y en el versículo 28 en el versículo 20 del mismo capítulo 28 de Deuteronomio, en otra versión dice: enviará el Señor sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. Hubo consecuencias para el pueblo de Israel por haber abandonado a Dios, por haber abandonado sus preceptos, por haber abandonado la ley. Hermanos, es un ejemplo claro en la Biblia de todos aquellos que no oyeron, que no atendieron a la voz de Dios. Hubieron consecuencias. La ley fue parte de la gracia de Dios, pero Israel no obedeció. Israel quebró la ley. Entonces, hermanos, si hubieron consecuencias para el pueblo de Israel, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El descuido de las cosas de Dios se convierte en una transgresión y desobediencia. Así pasó con el pueblo de Israel. Dejaron de atender la ley. Dejaron de atender los mandamientos. Por eso el autor de esta carta explica que Jesús nos ofrece una salvación más grande. Y aquel que rechaza esa salvación merece una retribución aún mayor a la que recibieron aquellos que rechazaron la ley por medio de los ángeles en el Antiguo Testamento. Y ¿sabe qué, hermanos? Ahora nosotros tenemos la bendición de que Dios se ha revelado a nosotros a través de su Hijo, porque ahora Dios ha hablado a nosotros
por medio de Jesús. En el Nuevo Testamento se cumple la promesa hecha por Dios a los judíos. El sacrificio perfecto de Jesús por los pecados ya fue ofrecido mediante su muerte en la cruz. Jesús ya pagó el precio. Y cada uno de nosotros, hermanos, hemos recibido ese regalo de la salvación. Jesús vino a proclamar libertad a los cautivos, de manera que la gracia que hemos recibido es completa. Nosotros ya tenemos esa revelación de parte de Dios. En el Antiguo Testamento no lo tenían porque el Mesías aún no había llegado, pero nosotros ya tenemos esa revelación. Jesucristo ya pagó el precio por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, aunque nosotros, hermanos, no lo merecíamos. Él pagó ya el precio por nosotros. Él nos dio la salvación. Él redimió nuestras vidas. Por eso nosotros debemos atender lo que el Evangelio nos enseña cada día. El mensaje del Evangelio demanda una mayor atención. Pero el problema, hermanos, es que el día de hoy no le damos ese valor que merece a la salvación. No le damos ese valor que debiera tener en nuestras vidas. Muchos creyentes son negligentes e indiferentes en su caminar con Cristo. Muchos se están dejando llevar por las corrientes de este mundo, por la cultura, por la tradición. Muchos se les hace ya una tradición el venir a la iglesia. Vamos el domingo a la iglesia y se les hace como una tradición. Ya no valoran el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Muchos se están dejando llevar por las corrientes liberales, las corrientes de este mundo. Poco a poco se van apartando de su fe en Cristo. Hoy en día, hermanos, las iglesias están siendo afectadas por creyentes que están dejando a Dios en último plano. Hay una apatía, hermanos. Hay una frialdad. Hay una pasividad en el pueblo de Dios, donde los creyentes ya no están preocupados ni siquiera por su salvación, por dónde van a pasar la eternidad. Están tan acostumbrados a escuchar que Jesús vino a morir por sus pecados, que ya no le dan la importancia como deberían darlo. El sacrificio de Cristo fue lo más grande. Es lo más maravilloso que nosotros como hijos de Dios tenemos. Y muchos de nosotros ya no le damos ese valor al Evangelio. Gracias. El día de hoy en las iglesias hay una frialdad en la gente. Hay una frialdad, la gente ya no le da la importancia al Evangelio. Jesucristo se reveló a nosotros, hermanos, a través de su palabra. Y ni siquiera ponemos esa atención. A veces estamos tan preocupados por nuestras cosas personales, por las cosas materiales, que ya no le damos la importancia que le deberíamos de dar al Evangelio. Ya no le damos tanta importancia a nuestra salvación. Jesucristo nos redimió del pecado en el que nosotros nos encontrábamos. Recuerde de dónde lo sacó el Señor. Recuerde dónde estaba antes de llegar a los pies de Cristo. Él tuvo misericordia de nosotros. Él nos rescató. Habiendo tanta gente allá afuera en el mundo, Él puso su mirada en ti y en mí. ¿Y qué sería de nosotros en estos momentos si Cristo no nos hubiera salvado?
¿Qué sería de ti si no hubieras llegado a los pies de Cristo? Y a veces esa salvación, hermanos, la dejamos a un lado. No la valoramos, no valoramos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso el autor de esta carta nos exhorta para que reaccionemos, hermanos. Si abandonamos el camino de la fe, hay consecuencias, así como lo hubo para el pueblo de Israel. También va a haber consecuencias para nosotros, hermanos, porque solo hay dos caminos, el de la vida y de la muerte. ¿Cuál camino escoges? ¿Cuál camino escoges tú el día de hoy? Si escoges el camino de la vida, nos va a llevar a la salvación y a lo que Dios tiene preparado en la eternidad para nosotros. Pero si escoges el camino de la muerte, te llevará a la perdición, te llevará al castigo eterno por haberlo rechazado. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios quiere que nos arrepintamos como iglesia, hermanos. Por eso Dios nos está hablando esta mañana. La última razón para no descuidar nuestra salvación es la autenticidad de la salvación. Y veamos ahí mismo en el capítulo 2 y el versículo 4. Dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El Evangelio es la única verdad que salva y ha sido confirmada, ha sido certificada por Dios mismo como su palabra. Fue anunciada por el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, confirmada por los apóstoles, testificada por medio del Espíritu Santo a través de milagros y repartimientos. Y nosotros somos testigos también, hermanos, porque Dios nos rescató del pecado y Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, ha hecho milagros y prodigios y aún nosotros somos testigos. Los milagros no ocurrían todo el tiempo en la historia bíblica. La gente no veía milagros normalmente. La historia bíblica cubre más o menos 6,000 años de historia. Y solo se relatan 3 periodos de tiempo en los que ocurrían milagros. Cuando Dios entregó a Moisés la ley para el tiempo de los profetas, especialmente para el tiempo de Elías y Eliseo, y para el tiempo del ministerio de Jesús y de sus apóstoles. Cuando el pueblo de Israel veía milagros, sabía que algo especial estaba ocurriendo. Estas cosas ocurrieron para certificar la palabra de Dios como la verdadera. Los que habían oído hablar de Jesús transmitieron esta palabra. ¿Quiénes escucharon hablar de Jesús? Los apóstoles. Los apóstoles tuvieron la bendición, la dicha de estar con Jesús y ellos fueron los que transmitieron la palabra. También confirmaron la veracidad de su predicación mediante las maravillas, los prodigios y señales. Usted se puede imaginar a los apóstoles cuántos prodigios y milagros vieron cuando estuvieron cerca de Jesús. Ellos confirman la veracidad de la palabra. En el libro de los Hechos, los milagros y los dones del Espíritu Santo autenticaron el Evangelio
donde quiera que se predicó. Y vamos a leer Hechos 9:31. En la Nueva Versión Internacional, que dice: mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, hermanos, no estaba el Espíritu Santo. Nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo también, que viene a confirmar esta palabra de verdad. Y en Hechos 9:32-35 dice: Pedro estaba recorriendo toda la región. Fue también a visitar a los creyentes que vivían en Lidia. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas, dijo Pedro, Jesucristo te sana. Esos son los milagros y prodigios de los cuales ellos dan testimonio. Esas sanidades que se hicieron. Le dijo: levántate y tiende tu cama. Al instante se levantó. Todos los que vivían en Lidia y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Se convirtieron por esas señales, por esos prodigios. El mensaje de Jesucristo fue de salvación, confirmada por los creyentes a través de su proclamación y del testimonio de sus vidas, y a través de los milagros con la presencia permanente del Espíritu Santo. A través de la palabra de Dios nos exhorta, hermanos, para que tomemos en serio el camino de la salvación, que nos fue dada por la gracia y el amor de Dios, pero al mismo tiempo nos invita a examinarnos para ver, hermanos, si estamos siendo diligentes, si estamos prestando atención al mensaje del Evangelio. No podemos, hermanos, ser indiferentes. ¿Qué es a lo que nosotros le estamos dando prioridad en nuestras vidas el día de hoy? ¿Vamos bien por el rumbo final? Porque si tomamos a la ligera lo que estamos haciendo, estamos expuestos a perder el rumbo del camino, a andar a la deriva. Y Dios no quiere por nada que nos apartemos y rechacemos el camino de la salvación que fue abierto con la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Pongámonos de pie, hermanos.